Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Cada domingo nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios, para conocer lo que el Señor quiere dejarnos, para ver aquello que el Señor quiere enseñarnos diariamente y especialmente en estos días domingos, en forma progresiva. Nosotros ahora en este domingo estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos iniciando prácticamente, estamos haciendo este camino de santidad, todo lo que el Señor durante este año 2019 nos irá ofreciendo. Y la primera lectura la tomamos del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 62, 1, 5. Entonces, fíjense, queridos hermanos, que cuando hablamos de Isaías, en este caso estamos hablando de un segundo, de un tercer Isaías, en el sentido que nos trae los elementos ya de lo que él está viviendo dentro de su comunidad. Hay un primer Isaías que es antes del exilio, tiene lo propio. El segundo Isaías que nos habla de la consolación cuando están volviendo del exilio. Y aquí ya poco a poco estamos aún en el 62, ¿verdad? Sería el segundo aún, pero ya se está abriendo directamente el tercer Isaías, mejor dicho, que se está abriendo a esa esperanza realizada dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice esta palabra de Dios? Dice, por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Queridos hermanos, entonces, esta lectura, esta primera lectura nos habla sobre todo de esperanza. Es algo nuevo que nosotros estamos iniciando y en esta restauración, porque decíamos que este tercer Isaías nos habla principalmente de restaurar. Es decir, restaurar. La restauración apunta mucho a hacer algo nuevo de aquello que se ha derruido, de aquello que se ha caído. ¿Verdad? Porque es todo un año nuevo que estamos dentro de la iglesia, en este tiempo nuevo que es el tiempo ordinario. Cuando el segundo tiempo, el segundo domingo del tiempo ordinario, profeta Isaías lleva Dios es salvación y se oí la jera lleva por amor a Sion no me callaré, es decir, es la fuerza, es el ímpetu. Queremos anunciar, queremos denunciar, queremos decir las cosas porque queremos crecer y queremos comprometernos como comunidad. Queremos comprometernos cada uno de nosotros como cristianos en la construcción del reino de Dios, en hacer bien las cosas, en hacer que verdaderamente funcione nuestro deseo de ser cristiano, ciertamente, pero que funcione dentro de esta comunidad y de esta sociedad. El deseo de ser cristiano nos tiene que dar este empuje, todo lo que está negativo como para poder erradicar. Por amor a Jerusalén no descansaré. Son los mismos sinónimos, ¿verdad? No callaré, no descansaré. Y después nos dice principalmente hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación. Hasta que irrumpa su justicia. Y ande apreteve entonces, y que tu ya todo verdaderamente la justicia de Dios, la fuerza de Dios. Que irrumpa, que entre en nuestra historia. Pero vean, de ella ya habrían lleva ve, de Yarañe M.
Y así entonces las naciones, dice, contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. En la medida en que la justicia de Dios irrumpa entre nosotros, también dice las naciones, es decir, se nos pone ya a nosotros como testigos, testimonio entero de teo yesha cuana ba ella pañande yeye pita soño ni bepai ka tohan waisha la yeya po mi bei pona mía bei. Y eso es lo que tiene que irrumpir también en medio de nuestro pueblo y de nuestra gente. Será su espléndida corona como en la mano del Señor, una diadema real en las plantas en las palmas de tu Dios. Esto es mucho mejor todavía, ¿verdad? Porque te está hablando de esa corona en la mano, que es justamente del triunfo, una diadema real en las palmas de tu Dios. Es decir, esa alegría y ese cuidado que tiene Dios sobre cada uno de nosotros, en sus palmas. Ya no te dirán abandonada, sino que te llamarán mi deleite. Dios no te abandona, Dios está a tu lado y Dios te quiere levantar, te quiere ayudar a hacer tu camino. Y por eso te llamarán mi deleite, es decir, esa alegría de estar contigo, esa alegría de sentirte como hijo mío. Y a tu tierra te llamarán desposada, es decir, esa tierra que ahora tiene la fuerza, esa tierra que ahora entonces puede fecundar, porque el Señor pone en sí su deleite y su tierra tendrá un reposo. El Señor pone en ti entonces su deleite y su tierra tendrá esposo. Como una joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Esto es lo que nos transmite hoy entonces la palabra de Dios, decíamos desde el inicio, de mucha esperanza, este camino de salvación. Isaías, ¿verdad?, que significa para nosotros Dios que nos salva. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Así te desposará el que te reconstruye. Qué lindo que es escuchar entonces esta frase que nos entusiasma, que nos alegra, ¿verdad?, a todos nosotros que somos aún jóvenes y que estamos en este camino, porque el Señor quiere reconstruirnos siempre ante nuestras debilidades y pecados también, porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Queridos hermanos, ojalá que esto verdaderamente sea una realidad, ¿verdad?, de nuestra vida, que así como esta alegría del esposo se pueda sentir en cada uno de nosotros. Una alegría porque hay un compromiso y porque hay un deseo de salir adelante. Una alegría y un compromiso porque nos esforzamos continuamente en hacer lo mejor, de acuerdo a lo que el Señor también nos pide. Y ahora entonces, queridos amigos, vamos a un corte comercial agradeciendo ciertamente a nuestros auspiciantes para que así también podamos estar nosotros siempre en los medios de la comunicación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret.
la calidad educativa que buscabas, preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Para el cantautor peruano Elton Rey es su cuarta Jornada Mundial de la Juventud. En Panamá 2019 quiere dejar su propia huella con esta canción. Celebremos que la JMJ
Se titula Celebrate y fue grabada en Lima, Perú, con estos jóvenes que diseñaron una coreografía para el videoclip. Así fue que con los bailarines, salió este canto, esta música con video que se llama Celebrate, para que todos los jóvenes puedan tener este encuentro personal con Jesús en la Jornada Mundial de la Juventud. Decidió dar un toque latino a la canción, pero con frases en inglés, para que personas de todos los países puedan cantarla durante el evento. Ya que este encuentro es internacional, pues decidí poner cierta parte de mi letra en inglés, ya que es el idioma universal, para que el mensaje pueda llegar a todos los jóvenes que van a estar en la jornada. Desde hace 10 años Elton se dedica a la música católica. Se dio cuenta de que podía mostrar a las personas el amor de Dios a través de la música. Ahora podrá realizarlo ante cientos de miles de jóvenes durante la JMJ de Panamá y espera que esto les ayude a acercarse a Dios. Jesucristo está aquí. He's waiting for you. Cuando el Papa llegó al gran salón de audiencias del Vaticano, lo recibieron miles de peregrinos. Seguramente atravesar el pasillo central en medio de tanta gente puede resultar un poco cansado. Por eso aceptó de buena gana detenerse para tomar un poco de mate. Otros peregrinos le regalaron unas almohadillas por si quería descansar un poco más, pero no las usó. También se detuvo con estas peregrinas que le recordaron que está a punto de cumplirse un año de su viaje a Perú y le cantaron una de las canciones de la visita. Además, saludó a esta pareja que celebraba su 50 aniversario de bodas. En su catequesis, el Papa reflexionó sobre el episodio del Evangelio en el que los discípulos ven rezar a Jesús y le piden que les enseñe. Questo consola, saper che Gesù prega per noi, prega per me, per ognuno di noi, perché la nostra fede non venga meno. E questo è vero. Ma Padre ancora lo fa davanti al Padre. Gesù prega per me, ognuno di noi può dirlo. Francisco recordó que Jesús enseñó a los discípulos a dirigirse a Dios con la palabra Padre, pues Dios atiende cada oración, cuida de cada persona y vela por todos para que todos sean felices. La preghiera di Gesù pare attutire le emozioni più violente, i desideri di vendetta e di rivalsa. Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto? Ne abbiamo l'esperienza tutti. Quante volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda in quei momenti di insistere e non darsi per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. La preghiera trasforma, sempre. Trasforma la realtà. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Antes de marcharse recordó que este fin de semana se celebra la fiesta del bautismo del Señor y pidió a los católicos que recuerden qué día fueron bautizados para celebrar todos los años el aniversario.
Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Dominical. Siempre les invitamos también a todos ustedes para que se hagan padrinos de Ñande Yara Ñe. En la medida en que la palabra de Dios toca nuestro corazón y nuestra vida, ciertamente que después también nos comprometemos más, ¿verdad? No solamente con nosotros como grupo, como equipo, o como familia, sino que siempre nos abrimos a los más necesitados. Es eso lo que en el futuro queremos con Ñande Yara Ñe, esa fuerza y ese espíritu para hacer mucho bien a la sociedad, para hacer mucho bien a través de la iglesia. La segunda lectura que vamos a ahora leer y luego vamos a comentar es de la carta que escribe Pablo a los Corintios. Estamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, del 4 al 11. Y nos dice así: ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Dios. Hay diversidad de misiones y de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el mismo Dios, el que realiza todo en todos. Cada uno, de acuerdo a su Espíritu. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas, a aquel el don de impurezas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, y Ñande Yara, ¿verdad? Son los dones que nosotros recibimos, son los dones que Dios también utiliza de nuestra propia vida para que podamos, hacia los demás, podamos ofrecer, derramar la gracia y la fuerza del Señor. Pero recordemos, queridos hermanos, que en nuestras comunidades siempre encontraremos la diversidad de los dones, las diversidades culturales, las diversidades también en nuestros talentos que el Señor nos ha regalado. Pero todos proceden del mismo Espíritu. Lo lindo en la variedad de estos espíritus, de estas fuerzas, de estos carismas, de estos dones, esa variedad del Espíritu sale desde aquella, ¿verdad?, que es la central, de donde va huyendo, justamente como queriéndose expandir la fuerza y la gracia del Señor. La fe también como el Espíritu, a este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel don, el don de hacer milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas. A aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, queridos hermanos, esto es muy interesante, ¿verdad? Y ahora miremos un poco nuestra reflexión desde este capítulo 12, 4, 11, libro de Pablo a los Corintios. Corintios es una ciudad portuaria, sobre todo, o algunas, de verdad, porque Corintios es un mejunje, ¿verdad? Una ensalada rusa, por decir así, es el lugar donde pasa muchísima gente. Y es allí donde Pablo va y es donde Pablo comienza a predicar. Y es por eso que él nota y ve, dice, dentro de la discrepancia de las personas, hay diversidad de dones. Hay dones para todos. A nivel de pero todos proceden del mismo Espíritu. Todos proceden del mismo Espíritu, dentro de la diversidad. Porque el Espíritu es entonces el que pone el sello, decíamos la vez pasada, pone lo esencial de lo que nosotros vivimos, seguimos y sentimos. Sin embargo, la parte esta del ministerio es más bien el acompañar de cerca a cada uno de los cristianos. Dios, el que realiza todo en todos, en cada uno, el Espíritu manifiesta para el bien común. El Espíritu manifiesta para el bien común siempre. Y es eso lo que nosotros pedimos y nosotros queremos, ¿verdad?, de parte del Señor, que se manifieste y que se fortalezca en nuestra propia vida.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar. Se manifiesta para el bien común. Es decir, Dios te da, pero siempre aquello que te da tenemos que recordar que es también para el bien común. El Espíritu da a uno sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. Este se le da el nombre de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, o uno el don de profecía, al otro el don de juzgar, el don que nosotros necesitamos, ¿verdad?, sobre el valor de todos los dones. Y después también tenemos en todo esto, es el mismo y único Jesucristo que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular. Y así entonces, queridos hermanos, estamos en Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre esta segunda lectura en que nos hace entender que hay diversidad de dones. Entonces tenemos que ser muy tolerantes. Lo importante es saber trabajar, saber encontrarnos, saber dialogar. Cuando nosotros nos cerramos a la posibilidad de los demás, cuando somos muy pietistas, digamos, de esta manera, solamente vamos a traer rayo, ¿verdad?, contra nosotros. No es eso lo importante. Lo importante aquí es que entendamos que la fuerza de Dios nos une a pesar de nuestras diversidades. Todos proceden del mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios. Es decir, los ministerios aquí son los elementos cruciales, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Como asimismo también las actividades. El entero que te hago pota algo lleva. Algo justamente para mantener, para llevar adelante todo el trabajo. Pero es el mismo Dios el que realiza todos los cambios. Y entonces, queridos amigos, a este se le da el don de la curar, al otro el don del Espíritu, a aquel el don de hacer carpintería, a aquel el don, en fin, cada uno tiene un don especial que Dios le ha regalado. Lo importante es descubrir y eso poner entonces al servicio de los demás. Y también cuando está hablando y nos está diciendo que hay diversidad de dones y que todos proceden del mismo Espíritu, es para que nosotros entendamos que tenemos que unirnos como familia. Tenemos que unirnos juntos para llevar adelante todo lo que es la misma evangelización, todo lo que significa llegar hasta las personas que más necesitan. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos visitando la casa de Sor Regina Cian y aquí especialmente a los que nos acompañan hoy en esta entrevista, personas, familiares de Alcohólicos Anónimos, también familiares que están en los grupos especiales, ¿verdad? Al-Anon y también Nar-Anon. Estos grupos son de acuerdo a las adicciones o el alcoholismo. Queremos conversar hoy contigo, tu testimonio y tu ejemplo. ¿Cómo conociste este programa y por qué te acercaste aquí junto a Sor Regina? Sí, buenas. Yo conocí el programa a través de mi esposo, ¿verdad? ¿Por qué a través? Porque él con su problema del alcoholismo siempre escuchaba yo que había grupos para familiares y yo decía, ¿para qué me voy a ir si yo ya sé todo? Yo no sabía lo que el programa me tenía preparada. Lo que significa verdaderamente, ¿verdad? Lo que significa Entonces, realmente el sí. programa. ¿Para qué si Claro. el enfermo es él y no yo? Decía dentro mío. Claro. Y siempre me insistía y decía para irme en la crucita, ¿verdad? En Sajonia. Sí. Y nunca me atrevía a ir porque yo decía que no necesitaba. Ya con el transcurrir del tiempo, cuando él ya cumplía 2 años de estar sobrio, de conocer el programa, empezaron los problemas después de su alcoholismo, porque antes eran otros problemas. Entonces, en un aniversario, la hermanita nos encomendó esta tarea, este servicio, porque es un servicio participar del programa, de las charlas de autoayuda. Acudimos con mi suegra y nos quedamos maravilladas en el programa, ¿verdad? Primeramente nos fuimos, yo por mi esposa y ella por su hijo, pero nos quedamos por nosotras mismas para tener esa paz y tranquilidad que necesitábamos y para tratar de olvidar lo que pasamos ya con su enfermedad. En principio nosotros no sabíamos que el alcoholismo era una enfermedad y más aún que era progresivo. Cuando yo busco ayuda, cuando en una desesperación, pero yo tengo hijos varones y yo me decía, Dios, cuando mi hijo crezca, yo voy a andar detrás de 3 borrachos. Y eso me desesperaba, ¿verdad?
siempre le pedía a Dios que me ilumine, ¿verdad? Y que me muestre el camino correcto, porque nosotros somos creyentes, somos católicos, ¿verdad? Y no buscamos, o sea, no encontramos en ningún grupo religioso esto que el programa nos brinda. Y esa desesperación me llevaba a actos de histeria, ¿verdad? De nervios, ¿verdad? Porque no es fácil vivir y convivir con un enfermo alcohólico en carrera, ¿verdad? No es fácil verle llegar a tu esposo arrastrado, no pudiéndose levantar, tirando dinero para bebidas, después nos faltaba para comer, o sea, era muy duro, ¿verdad? El programa me brindó los pasos. El primer paso es la aceptación, ¿verdad? Que yo tengo que aceptar que no puedo contra ese alcoholismo y venir en el programa. Me enseñó los lemas, a vivir solamente un día a la vez, a vivir el solo por hoy, ¿verdad? A hacer cuán importante es y quién es más importante. ¿Quién es más importante? Yo. ¿Verdad? A poner los límites con amor, ¿verdad? Me enseñó a hacer el servicio, a abrirle y a consolarle a muchas personas, familiares o amigos que vienen así en una forma desesperada como yo vine, ¿verdad? Y cuanto más servicio uno hace, más se recupera. Cuanto servicio más servicio es igual a recuperación. Sí. Entonces, eso es lo que nos brinda el programa para familiares, ¿verdad? Nosotros, así como, o sea, yo creía que yo no estaba enferma, sin embargo, yo estaba demasiado enferma, igual o peor que mi esposo alcohólico. Y yo doy gracias siempre a ese ser superior, ¿verdad?, que nos mostró este camino, y especialmente a la hermanita Regina, que ella trajo este programa, que nos mostró a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque tengo hijos ya ahora en la adolescencia, y ellos vivieron y pasaron muy mal con nosotros, claro, en el tema del alcohol. Y ahora nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos ver que hay un antes y un después en mi familia. Y Dios quiera que ellos lleven ese para toda su vida, el que nosotros procuramos, porque la vida es procurar un día a la vez. Claro. Pasito a pasito. O sea, ese lema siempre insisten. Por sí, hoy. Solo por hoy, sí. En una así, esa desesperación, siempre me acuerdo, trato de acordarme de esos lemas, ¿verdad? Y no solo me ayuda con el tema de la enfermedad de mi esposo, sino que en otros problemas de mi vida, en otros puntos de mi vida, ¿verdad? En el trabajo, en la convivencia con los amigos, familiares, acordarme que todo tiene su límite y se hace con amor, ¿verdad? No más esos griteríos ni berrinches, ¿verdad? Entonces ese es el que yo vengo y encuentro en el programa de Al-Anon. Pero vos entonces viniste antes que tu esposo. Yo vine, realmente yo a la hermanita Regina lo escuchaba a través del testimonio en el noticiero de Mario Ferreiro. Pero no quería, yo vine y yo le llamé a ella, y yo con temor, ¿verdad? Teníamos 8 años casados, pero muy temerosa, ¿verdad? Que no le gusta a tu esposo. No, de aceptar que él no es alcohólico, decía, ¿verdad? Claro. Entonces, después de 2 años me atreví, vine un sábado, pero en otro grupo de autoayuda. Y la gente hablaba y yo no hablaba, solamente escuchaba. Y escuchaba, decía, mi esposo alcohólico, mi hijo alcohólico. Y yo decía, no, mi esposo no es alcohólico. Yo decía, no puede ser porque él es todo, es lindo, es profesional. ¿No? O sea, yo decía que el alcohólico era el que está tirado, el borracho que está en la calle. Claro. Sin embargo, el alcohólico
puede estar con traje y corbata, Claro. en la oficina, en la casa, no solamente el borracho sucio que vemos todos los días en la calle. Claro. Entonces, después dejé otra vez porque yo no aceptaba. Dejé y después ya así como tocamos fondo ya en nuestra relación matrimonial, acudimos de vuelta a ella, después de 4 años de haber venido. Y así, entonces era así, Dios de a poquito nos mostraba el camino donde Él quería utilizarnos en el servicio. Y estamos acá para servir, para ayudarle a esa persona que estaba también como nosotros. Claro. Nosotros seguimos viniendo al grupo, ¿verdad? Nos vamos a las charlas que son gratuitas, recorremos también otros grupos y vemos tanta gente que sufre como sufríamos nosotros, ¿verdad? Y yo le insto a los familiares que se animen a acompañarle a sus enfermos, que le apoyen, porque el apoyo incondicional para los esposos, para el hijo, es muy lindo. Nosotros nos vamos en grupo, te iba a decir, o sea, se va mi suegro y se va mi suegra. Entonces, también él van siente, ellos, sí. Siente ese apoyo, ese ¿verdad? apoyo, ya. Siente de papá, el apoyo, mamá en ese caso. Sí, y podemos hablar todos el mismo idioma. Claro. No es que estamos escondiéndonos de hablar de este programa. Saben el mismo idioma que tienen que hablar. Sí, y manejamos los límites. Sí, claro. ¿Y qué es lo primero que se rompe en una relación así de matrimonio cuando uno se encuentra con un esposo en esta situación? Y donde más golpea es la parte afectiva y la parte económica, ¿verdad? Porque como sabemos... ¿Lo afectivo qué sentido? ¿Que ya no le interesa más nada? No, nada, no se interesa por los hijos. Entonces, eso... ¿Por vos como esposa? Sí, tampoco. Así mismo, ¿verdad? No hace el rol responsable de papá, de venir ahora, de preocuparse por las tareas de la casa. Ahora nuestra vida cambió totalmente. Yo puedo encontrar en él un apoyo, un papá que ahora le necesito con mis hijos adolescentes. Podemos hablar y decirnos las cosas. Antes nos gritábamos. Entonces eso es lo que nosotros vinimos a encontrar. Nos falta todavía, pero estamos trabajando en eso. ¿Y vos cómo le apoyás justamente? Vos estabas hablando de su papá, su mamá, que van a estos encuentros. Eso es un apoyo, sí. Pero así de una forma bien concreta para que no agarre la botella y tome. Y a través de ese irnos a cambio de actitud, del cambio de actitud, de no explotar por cualquier cosa, ¿verdad? Un cambio de actitud ayuda a la recuperación del enfermo, ¿verdad? No más pisotearle, ¿verdad? No más machucarle. O sea, convertirle por el amor, entonces. Así mismo. Sí, como ante el plagueo. Y con esas mujeres que son así, sargentonas, baretesas, ¿qué van a hacer? Y se tienen que ir al programa. Tienen que ir al programa. Se tienen que ir al programa. ¿Y te cambia el programa? Cambia, es un estilo de vida. ¿En serio? Es un estilo de vida y es de por vida. ¿Y será que por eso que muchas esposas no quieren ir al programa? Porque así mismo, yo también, porque se van y ven su realidad y no quieren cambiar. Aceptar. Y son soberbias. ¿Verdad? Y guardan todavía esa rabia y rencor. Entonces eso hace que le limite. Porque el programa uno se va para cambiar uno mismo, no para hacerle cambiar a los demás. Claro. Yo también pensé que yo le iba a hacer cambiar y hacer con él lo que quiero. ¿Verdad? Y no, es así. ¿Y vos cómo te considerabas antes? ¿Medio sargentona? Histérica. ¿En serio? Histérica. ¿Tu forma? Pero... histérica porque yo ya venía de una familia que le gustaba mucho el alcohol. Entonces vine, me casé muy joven y ahí vine y encontré tipo la misma cosa. O sea, yo lo que quería era una tranquilidad y vengo a encontrar la misma cosa. Entonces era una acumulación de rabia, ¿verdad? Claro. De impotencia. Casi de frustración en el sentido, porque si vos querías buscar otra cosa y te encontrás con lo mismo, te frustrás. Pero Dios fue bondadoso conmigo y su misericordia fue grande, entonces me mostró este camino y el cual yo le tengo que ser fiel a seguir sirviendo
O sea que a vos también te costó un cambio, no era solamente tu esposo entonces. Sí, a mí también. O sea, vos primera. Sí, cuesta luego, ¿verdad? Cuesta el aceptar, ¿verdad? Después es el primer paso, la aceptación. Claro. ¿Verdad? Entonces quieres irte ya en el segundo, en el tercero, después volver otra vez en el primero. Pero Claro. para eso están las reuniones, la perseverancia, el ayudarnos en nosotros. Nosotros ahí nos ayudamos con los testimonios, con nuestro testimonio. No damos consejos ni damos sugerencias. Es autoayuda. Nos ayudamos del uno al otro con los testimonios. Y ese es lo que nos brinda Al-Anon. Es una sesión de 2 horas, ¿verdad? 4 horas semanal, de 7 a 9. Y ahí nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos para volver a seguir cargando esa mochila que tenemos, ¿verdad? Y en cada encuentro tienen un tema diferente del cual van a tratar, o vienen y hablan de lo que hicieron, cómo Sí. lo pasaron anteriormente. Nosotros empezamos con la oración de la serenidad, ¿verdad? Hablamos del preámbulo, tenemos un preámbulo, los pasos, las tradiciones y los lemas. Al hacer todo ese, nosotros le decimos las 24 horas. Tenemos nuestra lectura del día, Sí. ¿verdad? A través de esa lectura del día contamos cómo pasamos nuestras 24 horas. Esas lecturas son lecturas especiales, específicas para ese día. Para ese día. Para esa reunión. Para esa reunión. Si es nuestra reunión es el 1 de noviembre, abrimos el libro donde dice 1 de noviembre y ahí hay una lectura, como las citas bíblicas. Entonces hay una lectura, leemos y... Pero son lecturas, ¿de dónde sacan eso? Del libro, de los libros de Al-Anon. Ya, Sí. o sea, viene... Vienen ya. todo. Sí. Y ahí contamos nuestras 24 horas. ¿Por qué le decimos 24 horas? Porque nosotros solo vivimos el hoy. No sabemos qué puede pasar mañana y tratamos de olvidar lo que ya pasó ayer. Así mismo, así funciona, ¿verdad? Entonces, esa desesperación, esa preocupación, yo lo convertí en ocupación. Ahora me ocupo yo de las cosas. Entiendo. ¿Verdad? Y agarrándome del programa, ¿verdad? Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposo que no es de mi sangre. Entonces le insto a los familiares que vengan, apoyen el programa. Este es un programa de autoayuda para encontrar la paz que todos le piden al gobierno. El gobierno no va a traer la paz. Cada uno va a conseguir su paz. Claro, utilizando. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces así estamos escuchando estos testimonios maravillosos de este trabajo que está haciendo Sor Regina aquí en este centro que ella tiene para los grupos de alcohólicos anónimos y también de los familiares. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e y ahora vamos a reflexionar sobre el Evangelio que nos trae como tercera opción de reflexión que hoy nos pone la Iglesia en una forma pedagógica. Siempre estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario y en esta oportunidad tomamos del Evangelio de San Juan capítulo 2 del 1 al 11. Dice: se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedras destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de aguas esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, queridos hermanos, entonces esta lectura es hermosísima, ¿verdad? Es la primera manifestación, es el primer milagro, es la primera revelación del Señor. Nos habla San Juan de esta manera, que el reino de Dios está cerca. El vino significa la presencia del reino. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco esta palabra del Señor y cómo nos va enseñando, cómo nos va diciendo, ¿verdad? El elemento central y principal de este domingo. En primer lugar, dice que se celebran las bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. La madre del Señor que está en ese lugar. Para nosotros, sobre todo que somos un pueblo muy mariano, es importante entender esta figura de María en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestra familia. Añandeko yareko hoy, siko suya hoy ñande lleva. Apei pona, apei la ñande ya hechaina, pesi o ella pava, pesi umba apoa, pesi oku eva. Apei pona porque ñande entonces como un pueblo mariano, un pueblo que buscan la figura de la madre, esa ternura y ese cariño de un papá que nos ama y que nos quiere también. Entonces está representada en María. Y ella está presente en esta circunstancia. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Guaypona, ñamomba en mía lleva, porque yo suelo utilizar esto, se suele utilizar para el matrimonio. Y justamente cuando yo les digo a los esposos, les digo: ¿ustedes invitaron o no invitaron a Jesús a la boda? Porque una vez ñande ya prepara pa, lleva la ñande tarjeta cuera, entero ñande amigo cuera, ñande trabajo jave. En fin, a todo el mundo le enviamos la tarjetita del matrimonio.
Pero nosotros dos, en primero, yo y vos, querido, querida, realmente nosotros hemos invitado al Señor a nuestra casa, a nuestro hogar. Ñande iko ya eso yumina ñande yara y que mina corero gapu pa lleva y gato hanguanse con anga guive roguere ko lleva pendereme ese oreva que es la misma bendición. Ñande yara pe ñande robasaba howeru pe ñande ñai coteveva. Y como faltaba vino, enseguida Maoijeña de la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vea otro elemento importante mía, ya es mi janguave. El vino siempre significa la alegría. Quiere decir que faltaba el vino, significa que comienzan los problemas, las dificultades, que comienzan todas las circunstancias más difíciles, ¿verdad?, de nuestra propia vida. No tienen vino. Pero hay una respuesta del Señor, hay una respuesta de Jesús. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. El tiempo, la hora del Señor de actuar en nuestra vida. Y sobre todo para la venida del reino. ¿Cuál es ese tiempo y cuál es esa manifestación de esa presencia de un Dios que nos ama? La madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. De ahí por 20 más lleva, porque nos está llamando a una escucha principalmente. Jesús todavía no ha dicho nada, pero sin embargo ya nos dicen, prepárense y hagan justamente aquello que Él les diga. Porque hacer la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. O sea, ya ponos inapea, ¿verdad? Después sigue, había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Entonces, esto es muy importante también que a nosotros se nos ponga aquí en una forma explícita, ¿verdad?, la presencia del rito de purificación, la piedra, las tinajas de piedra, que significa la misma ley, la tabla de la ley, que está significando entonces la presencia también del mismo Moisés. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del buen banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino. Cuando ya todos han bebido, se trae el de peor calidad. Qué lindo también esto, hermanos, hermanos, que nosotros podamos reflexionar y que podamos ver cómo Jesús, antes de convertir el agua en vino, ¿qué es lo que hace? Pide nuestra adicción. Ñande ella yepita soana bella llevanda eiku ñande ella recibí pape ñande yarawi no. A ellos no injue cuera ellos que bueno pe ya vagina ave. Con ave la en bairu pe menjeta se con a. Menjeta se con amba iru nda eiku ya pota pendereje. A pe ya pota pe lleva. Pero pena ebeñe penuana. Es muy lindo entonces este evangelio, ¿verdad? Cómo nos va enseñando, cómo nos va ayudando a reflexionar y a entrar en esta gracia y en esta fuerza de Dios, donde nosotros tenemos que poner lo nuestro. En la medida en que nosotros ponemos lo nuestro, el Señor después acrecienta, ¿verdad? Y el Señor no necesitó decir ninguna fórmula. Cuando estaban cargando el agua, cuando estaban llenando, después enseguida Jesús les pregunta, ¿ya popama vio? Entonces es la responsabilidad, ¿verdad? Es una pregunta retórica con respecto a la responsabilidad. Ya hicieron lo que les dije. Y ahí entonces viene la respuesta. Sí, Señor, ya popamos. Entonces, saquen, dice, saquen ahora y llévenselo al mayordomo. En la medida en que ellos sacan, se dan cuenta de que el agua estaba convertida en vino. Y damos esa gracia también al Señor, porque el vino siempre significa la alegría. Y necesitamos siempre estar alegres. Que esa tristeza que puede tocar nuestro corazón desaparezca. ¿Por qué? Y porque justamente la alegría del Señor es la que inunda nuestro corazón y nuestra vida. Y así entonces, queridos amigos, nos despedimos y les doy la bendición en este domingo para que reciban la protección de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.